En este video voy a tratar cómo es que se llega al punto de operación o cómo se calcula el punto de operación en un circuito de polarización con transistores BJT. Hay que recordar que el transistor BJT es básicamente un elemento conformado por la unión de tres semiconductores. Una combinación es NPN y la otra combinación es PNP. Y que pues esta combinación de elementos semiconductores da lugar a un dispositivo que tiene un colector, una base y un emisor, siendo que la corriente que circula por la base va a ser beta veces la corriente que circula por el colector. Es decir, este es un amplificador de corriente. Beta o beta sub F se le conoce como ganancia en corriente. Y otro aspecto importante a tener en cuenta es que la corriente de emisor no es más que la sumatoria de la corriente de base con la corriente de colector. Ahora bien, para que un transistor funcione bien como amplificador hay que tener claro que el transistor tiene varias regiones de operación. Teniendo este circuito como prueba, pues la región de saturación es una región en la cual el voltaje base emisor es un voltaje bastante alto. También hay que tener en cuenta que el voltaje base emisor se comporta como si fuese un diodo, así que el voltaje base emisor va a ser normalmente muy parecido a 0.7 voltios. Estando en saturación o en la región activa, como ya veremos cómo funciona esa región. Entonces en la región de saturación se puede poner un voltaje alto aquí, por alto me refiero a 5 voltios, y a través de la resistencia de base circulará una corriente hacia la base. Como esta corriente beta veces la corriente de colector, lo que ocurrirá es que el voltaje colector emisor se va a ir a cero. Por lo tanto, este voltaje que está aquí, que es el voltaje de colector, se va a venir muy cercano a cero, y eso implica variaciones muy rápidas en la corriente. Entonces realmente en la región de saturación el transistor funciona como un cortocircuito. Esto se logra, como dije, poniendo un voltaje aquí, B base, un voltaje muy alto, por alto me refiero a 5 voltios, que establecerá una corriente a través de la corriente base. El voltaje base emisor va a ser muy similar a 0.7 voltios, ya que esta unión base emisor se comporta como si fuese un diodo, lo que hace que el transistor se comporte como un cortocircuito. Si por el contrario pongo aquí un voltaje muy bajo, por debajo de 0.7 voltios, que es el voltaje base emisor que normalmente se pone, digamos pone 0 voltios, lo que ocurrirá es que el transistor se va a comportar como un circuito abierto. Entonces por aquí no circulará corriente, implica que el voltaje colector emisor va a tender a ser VCC. ¿Por qué? Porque aquí, como no circula corriente en la resistencia de colector, pues no hay quien le quite voltaje al voltaje colector emisor, y va a ser similar al voltaje de alimentación, que es VCC. Esto permite trabajar el transistor en las dos regiones extremas, de corta saturación y de saturación a corte, poniendo 0 voltios para llevarlo a la región de corte, o poniendo 5 voltios, por ejemplo, para llevarlo a la región de saturación. Esto da lugar al funcionamiento como un switch controlado por corriente. Sin embargo, para hacerlo trabajar como amplificador, yo necesito establecer unos valores intermedios tanto de la corriente de colector como de voltaje colector emisor, de manera que el transistor no se vaya ni para la región de corte, ni para la región de saturación, ni para la región de corte, sino que se quede en un punto intermedio, y ese punto intermedio lo llamamos el punto de operación Q. Está dado por la corriente de colector, corriente de base y voltaje colector emisor. Estando en esta región, entonces el transistor funcionará como un amplificador de corriente. Entonces hay unos circuitos específicos que permiten polarizar el transistor en DC, y polarizar el transistor es establecer este punto de operación para poder garantizar esta región de operación que la llamamos región activa. Y en esta región es donde el transistor puede trabajar como si fuese un amplificador de corriente.
Siendo así, vamos a tratar de ver cómo llegamos al punto de operación en este circuito, que es un circuito de polarización con transistores BJT. Entonces recordemos, lo acabamos de ver, pero todos vamos a recordarlo aquí. Q no es más que el cálculo del valor de IB, el valor de IC y el valor colector emisor. Entonces recuerden que esta es la base, recuerden que este es el colector y recuerden que este es el emisor. Entonces vamos a ver cómo llegamos a estos valores. La realidad de las cosas es que si calculas IB ya tienes corriente de colector, y si tienes corriente de colector será muy fácil calcular el voltaje colector emisor. Entonces vamos a empezar por calcular IB. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, miren que aquí está desde BCC hasta tierra. Entonces, si uno se da cuenta, aquí hay una malla que podemos seguir y vamos a hacer una sumatoria de voltajes aquí. Entonces uno podrá ver que lo primero que se encuentra es BCC, que hay una caída de tensión dado por el voltaje en R1, hay una caída de tensión dado por el voltaje base emisor, que es este voltaje que está aquí, este voltaje que está aquí, B base emisor, y hay una caída de tensión dada por el voltaje en la resistencia de emisor. Ahora, esto es básicamente la aplicación de la ley de los voltajes de Kirchhoff en esta malla azul, en este camino azul que acabamos de trazar. Dicho eso, el voltaje colector emisor no hay mucho que decir, sigue siendo voltaje colector emisor, el voltaje de BCC, no hay mucho que decir, sigue siendo BCC, pero el voltaje de resistencia 1 lo puedo poner en función de la corriente de base, ya que esta precisamente es la corriente que está circulando por la resistencia 1 y es una de las corrientes que quiero hallar. Entonces yo puedo decir que el voltaje en la resistencia 1 no es más que IB por R1. El voltaje base emisor es un voltaje que ya decimos que si está en la región activa será similar a 0.7 voltios, entonces ese es un voltaje que es constante y está dado. Y por último, el voltaje de la resistencia de emisor no es más que la corriente que sale por el emisor por la resistencia de emisor. Pero no perdamos de vista un detalle muy importante. Si decimos que la corriente de emisor es la sumatoria de la corriente de base más la corriente de colector, y que la corriente de base está en función de la corriente de colector dada la ganancia, miren que la corriente de base, si se pasa para acá, se puede decir que la corriente de colector no es más que la corriente de base por beta sub F, que ya dijimos que esa es la ganancia en corriente. También se puede llegar a que la corriente de emisor no es más que beta más 1 la corriente de base. Entonces yo puedo relacionar la corriente de emisor con la corriente de base a través de la ganancia en corriente. Por lo tanto, yo puedo reescribir este valor BCC como la corriente de base por la resistencia 1 más el voltaje base emisor más la corriente de emisor, que la puedo reescribir como beta más 1 la corriente de base por la resistencia de emisor. Entonces, si se dan cuenta, BCC sería un valor dado, B base emisor pues ya está dado, es más o menos 0.7 voltios. Los valores de la resistencia pues estarían dados, lo único que no se conoce aquí, y beta pues es un valor intrínseco, una ganancia intrínseca del transistor. Uno lo que tiene que conocer es la hoja de datos para saber cuánto es la ganancia del transistor, y pues ya tiene una idea clara de cuánto puede despejar IB. Entonces, para despejar IB, primero que todo tengo IB aquí, tengo IB acá, y este B base emisor estaría sobrando. Entonces, que está sumando, lo voy a pasar a restar, BCC menos B base emisor, y este IB que está en este lado voy a sacar factor común IB, y esto sería R1 más beta más 1 R. Siendo así, despejar IB no sería más que pasar todo este término que está multiplicando, pasarlo a dividir al otro extremo de la ecuación. Por lo tanto, podríamos llevar que IB no es más que BCC menos B base emisor
dividido R1 más beta más 1 RE. De esta manera yo tengo calculada la corriente de base y ya tengo calculado entonces el primer parámetro del punto de operación. El segundo parámetro del punto de operación, como ya hemos dicho, es IC, pero no olviden que IC se relaciona con IB. Entonces lo único que hay que decir para hacer ese cálculo es que IC es igual a beta veces IB. Entonces si ya calculé IB ya tengo IC, porque nada más es multiplicar por beta más 1. Recuerden que beta es un valor dado. ¿Qué me falta por calcular? El voltaje colector emisor. Entonces para calcular el voltaje colector emisor yo voy a coger un camino, voy a ir en esta malla, voy a ir desde BCC y voy a ir bajando hasta el otro extremo de tierra, que es donde cierra con BCC. Entonces en esta malla azul voy a hacer lo mismo, voy a aplicar la ley de los voltajes de Kirchhoff, para poder ver qué nos da ahí. Si se dan cuenta, está BCC, hay una caída de tensión por RC, por el voltaje en la resistencia de colector. Hay una caída de voltaje en B colector emisor, que es precisamente lo que quiero hallar, B colector emisor. Y por último hay una caída de voltaje en la resistencia de emisor. Entonces eso sería voltaje en la resistencia de emisor. Ahora bien, lo mismo, yo quise ese voltaje de resistencia de colector, en principio no lo conozco, y este en principio no lo conozco. Aplicando la ley de Ohm, yo diría que BCC va a ser igual a la corriente de colector por RC. Este es el voltaje de colector emisor, que precisamente es el que quiero hallar, y esto sería la corriente de emisor multiplicada por RE. Pero no pierdan de vista que ya habíamos dicho que la corriente de colector es beta veces la corriente de base, y también habíamos dicho que la corriente de emisor no es más que beta más 1 veces la corriente de base. Entonces, dicho eso, lo que podemos hacer es sencillamente poner la corriente de colector que está aquí en función de la corriente de base, y la corriente de emisor también en función de la corriente de base, que ya la tenemos porque es el primer parámetro que ya calculamos acá. Entonces esto sería así, quedaría así: BCC va a ser igual IC, que es beta por IB multiplicado por RC, más B colector emisor, más IE, que es beta más 1 multiplicado por IB, y esto multiplicado por RE. Como nos interesa hallar el voltaje colector emisor, yo lo que podría hacer es de todos modos sacar factor común IB, y todo, bueno, vamos a hacerlo por partecita. Entonces sería BCC va a ser igual a B colector emisor sumado a sacando el factor común IB. Aquí sería beta por RC, y aquí sería beta más 1 por RE. Sencillamente para dejarlo lo más simplificado posible. Luego todo esto que está sumando pasa a dividir, y sería BCC va a ser BCC menos IB por beta RC más beta más 1 RE, y eso va a ser igual al voltaje colector emisor. De esta manera yo tengo calculado el voltaje de colector emisor, la corriente de colector y la corriente de base, que son precisamente el punto de operación en este circuito. Bien, miremos este otro circuito de polarización. Tanto este como el circuito anterior no son muy utilizados. El anterior es más utilizado que este casi nunca se utiliza, pero en algunos circuitos muy particulares se utiliza, donde es necesario obligatoriamente garantizar que el transistor siempre va a estar en la región activa. Sin embargo, no es muy estable, por eso no es muy utilizado. De todos modos, veamos
cómo funciona, cómo llegamos al punto Q. De nuevo, el punto Q sigue siendo IB, IB, IC, B colector emisor. Ese es el punto de operación. Entonces lo mismo, vamos a hacerlo intentando primero calcular IB. Para eso yo voy a usar este camino. Me voy a venir por este camino a ver qué puedo calcular. Entonces, lo primero que me encuentro es BCC. Va a haber una caída en RC. Va a haber una caída en R1. Ahí está el voltaje base emisor. Y por último habrá una caída en resistencia de emisor. Entonces hay un detalle importante. Yo puedo poner esto en función, de nuevo, esto básicamente lo que estoy haciendo aquí es aplicar la ley de los voltajes de Kirchhoff en esa malla. Y pues es importante tenerlo en cuenta. Ahora lo que voy a hacer es aplicar la ley de Ohm para decir que BCC va a ser igual a la corriente en la resistencia de colector por la resistencia de colector, más en este caso miren que la corriente que pasa por R1 es la corriente de base. Entonces esto sería IB por R1 más el voltaje base emisor, que asumimos que es 0.7 voltios, y luego miren que la resistencia de emisor le circula exactamente la corriente de emisor. Entonces corriente de emisor por resistencia de emisor. Ahora, hay una corriente que yo no conozco, que es esta corriente IRC. Uno podría pensar que esa corriente es la corriente de colector, pero dense cuenta que la corriente de colector es esta verde que está aquí. Es esta que está aquí. Mientras que la corriente en la resistencia de colector es esta que está acá. Y esta vendría siendo la corriente de base. Entonces yo tengo que esta es IB, que esta es IC y que esta es IRC. Así que para yo poder poner esta IRC en función de la corriente de base, teniendo en cuenta que la corriente de emisor también la puedo poner en función de la corriente de base, y a la larga la corriente de base es lo que estoy buscando, entonces yo debo buscar la forma de llegar a una corriente IRC en función de la corriente de base. Eso se puede hacer muy sencillo haciendo una sumatoria. Entonces esto es así, vendría entrando IRC, viene saliendo IE y viene saliendo la corriente de colector. Entonces recuerden que la corriente de colector no es más que beta veces la corriente de base, de modo que podemos decir que IRC es la corriente de base más la de colector, que es beta veces la corriente de base. Por lo tanto, esta IRC va a ser igual a beta más 1 IB, sacando factor común IB. Paradójicamente y casualmente, es casualidad, la corriente de emisor también es beta más 1 la corriente de base. Por lo tanto, toda esta expresión se puede poner en función de la corriente de base, que es la corriente que estamos buscando. Entonces esto sería BCC va a ser igual a IRC, que es beta más 1 IB por RC más IB por R1 más B base emisor, que ya es conocido, más IE, que sería beta más 1 IB por RE. Entonces en esta expresión lo único que estamos buscando es precisamente beta, IB, todo lo demás es conocido. Beta base emisor que está sumando va a pasar a dividir, y a este lado de la expresión voy a sacar factor común IB. Por lo tanto eso sería BCC menos B base emisor va a ser igual a IB por R1 más
Si se dan cuenta, aquí está beta más 1 y aquí está beta más 1. Y ese beta más 1 está por RC y por RE. Entonces sería por RC más RE. Este básicamente sería el factor común de IB. Y esto que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, al final podremos decir que IB va a ser igual a BCC menos B base emisor dividido R1 más beta más 1 RC más RE. Y entonces ya tenemos IB. Si ya tenemos IB, ya tenemos IC, precisamente por lo que decimos que están relacionadas por la ganancia en corriente. Y nos faltaría el voltaje colector emisor. Para calcular ese voltaje colector emisor, lo que vamos a hacer es irnos por esta ruta. Vamos desde BCC, bajando por este camino hasta RE, y entonces ahí aplicaremos la ley de los voltajes de Kirchhoff. Entonces, aplicando la ley de los voltajes de Kirchhoff, lo que podremos decir es lo siguiente. Viene BCC, hay una caída en RC, hay una caída en B colector emisor y una caída en RE. BCC va a ser igual a la caída en RC menos el voltaje colector emisor menos el voltaje en RE. Efectivamente, BCC va a ser igual al voltaje en RC menos la caída más la caída en RE. Eso sería el voltaje, la sumatoria de voltajes en esa malla que está ahí, anaranjada. Y volvemos a lo mismo. Entonces esto sería BCC igual a IRC por RC más B colector emisor, que es el valor que estoy buscando, más el voltaje en RE, que sería la corriente en el emisor por la resistencia en el emisor. De nuevo vamos a tener que echar mano de esta expresión que ya habíamos deducido para poder poner esa corriente en función de la corriente de base, y la corriente de emisor también la pondremos en función de la corriente de base. Entonces esto vendría siendo que BCC va a ser igual a IRC, que es beta más 1 por IB por RC, más el voltaje colector emisor, que es lo que estoy buscando, y aquí sería entonces beta más 1 otra vez IB por RC. Sacamos factor común, sería que BCC va a ser igual a beta más 1 IB multiplicado por, esto es RE multiplicado por RC más RE sumado a B colector emisor. Siendo así, entonces no queda más que decir que el voltaje colector emisor va a ser igual a BCC menos beta más 1 IB multiplicado por RC más RE. Eso sería el voltaje colector emisor. Y entonces en este circuito ya podría yo entonces calcular voltaje colector emisor, podría calcular corriente de base, que sería lo primero que debería calcular, y la corriente de colector, que está aquí, de manera que ahí tengo mi punto de operación. Bueno, este circuito de polarización es el más comúnmente utilizado, es el que más uno puede ver en cualquier circuito con transistores, normalmente porque es muy estable a la hora
de funcionar en un circuito de polarización, valga la redundancia. Aquí vamos a hacer algo diferente. Aquí voy a tener en cuenta que aquí viene entrando la corriente de la resistencia R1. Voy a decir que la corriente de la resistencia R2 viene bajando y por aquí vendría entrando la corriente de base. Y esto entonces, este nodo es el nodo de la base, donde hay un voltaje de base básicamente. Entonces en este caso voy a aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff en ese nodo azulito, y eso querría decir que la corriente que viene entrando, la corriente de la resistencia 1 en ese nodo, y viene saliendo la corriente de base y viene saliendo la corriente en la resistencia 2. Aplicando la ley de Ohm, entonces yo podría decir que la corriente en la resistencia 1 no es más que el voltaje en la resistencia 1 sobre la resistencia 1. Esto es igual a la corriente de base, que es la que estoy buscando, más el voltaje en la resistencia 2 sobre la resistencia 2. Dense cuenta de un detalle. El voltaje en la resistencia 1 no es más que el voltaje en un extremo, que es VCC, menos el voltaje en este nodo azul, que en este nodo azul básicamente es el voltaje en la base. Entonces el voltaje en la resistencia 1 sería el voltaje en VCC, que en este extremo menos el voltaje en el nodo de la base, mientras que el voltaje en la resistencia 2 vendría siendo el voltaje en el nodo de la base menos, mira que aquí está tierra, entonces eso ya sería 0, menos 0 voltios. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia 2 no es más que el voltaje en el nodo de la base, ya que esto es 0. Reescribiendo eso acá, entonces yo diría que aquí esto es BCC menos B en la base dividido R1, mientras que esto es igual a IB más el voltaje en la base dividido R2. Aquí lo que voy a hacer entonces es distribuir. Esto sería BCC sobre R1 menos B en la base sobre R1 igual a IB más voltaje en la base sobre R2. Y voy a aprovechar, ya que esto está negativo lo voy a pasar positivo, entonces diré que BCC sobre R1 va a ser igual a IB más, y voy a sacar factor común, entonces sería B en la base sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Ahora, noten que cuando yo tengo un circuito en paralelo, cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, uno dice que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2, y esa es exactamente esta misma situación. Entonces lo que vamos a decir es que esto es BCC sobre la resistencia 1 igual a IB más B en la base sobre el equivalente de R1 paralelo R2, es decir, R1 paralelo R2. Ahí tengo esta expresión, pero en esta expresión tengo un problema. El voltaje de la base no lo conozco y necesito deshacerme de él entonces para poder calcular la corriente de base, que es a la larga lo que estoy interesando. Entonces, si se dan cuenta, la resistencia está en paralelo con este voltaje de base emisor y con este voltaje de resistencia de emisor. Y ya dijimos que el voltaje en la resistencia 2 es el voltaje en la base, por lo tanto uno puede decir que el voltaje en la base va a ser igual a voltaje
B base emisor más el voltaje en la resistencia de emisor. Pero recuerden que la resistencia de emisor, el voltaje en la resistencia de emisor va a ser la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Eso a su vez es beta más 1 la corriente de base por la resistencia de emisor. Entonces miren que ya tengo una expresión del voltaje de la base en función de la corriente de la base. Y pues del voltaje base emisor, por eso es un voltaje que ya sabemos que normalmente es 0.7 voltios, y la resistencia de emisor pues que estaría dada por el circuito, de modo que esta expresión que está aquí la puedo reemplazar en esta expresión que está acá, lo cual me permitiría decir que el voltaje de alimentación BCC va a ser igual a la corriente de base más el voltaje de base, que es esto que está aquí, B base emisor más beta más 1 y B por la resistencia de emisor, y todo eso estaría dividido entre R1 paralelo R2. Lo que puedo hacer es puedo distribuir este R1 paralelo R2 entre B base emisor y entre esta expresión. Esto estará positivo, lo pasaré negativo, y esto que está aquí, IB, le puedo sacar factor común, entonces eso quedaría más o menos así. BCC sobre R1, pasa al negativo, B base emisor sobre R1 paralelo R2, eso va a ser igual a este término de aquí por este término de aquí, factor común IB, que serían 1 más beta más 1 RE dividido R1 paralelo R2. De nuevo estoy buscando IB, entonces IB está aquí, todo este término que está multiplicando podría pasar a dividir, y terminaremos diciendo que IB va a ser igual a BCC sobre R1 menos B base emisor sobre R1 paralelo R2, todo eso dividido entre 1 más beta más 1 por RE sobre R1 paralelo R2. Eso sería IB. Se pueden hacer simplificaciones más grandes para llegar a una expresión un poco más simplificada y todo, pero en general, mira que aquí está BCC R1, B base emisor R1 paralelo R2 que se conoce, beta más 1 RE que se conocen, R1 y R2 que se conocen. En general esto es IB. Entonces uno podría simplificar eso más, pero ya es echar álgebra, y pues el objetivo al principio es entender a qué vale, cuánto es la corriente de base. Entonces, si tengo la corriente de base, de nuevo ya tengo la corriente del colector, porque eso es más que multiplicar por beta. Me faltaría calcular una corriente, un voltaje colector emisor, que lo haremos ya igual que en los ejemplos anteriores. Vamos a seguir esta malla y aquí aplicaremos ley de los voltajes de Kirchhoff. Entonces aquí, aplicando la ley de los voltajes de Kirchhoff, lo que podemos decir es que tenemos BCC, tenemos una caída en RC, B colector emisor y RE. Entonces tenemos BCC, tenemos una caída en RC, tenemos el voltaje colector emisor y tenemos el voltaje en la resistencia de emisor. Todas estas se pueden poner en función de la corriente de base. Nada más habría que decir que BCC
va a ser igual a IC por RC, pero IC es beta veces IB por RC. B colector emisor más la corriente de emisor por la resistencia de emisor, por la corriente de emisor es beta más 1, la corriente de base por la resistencia de emisor. Entonces, de nuevo, factor común y se despeja B colector emisor. Entonces quedaría que el voltaje colector emisor va a ser igual a BCC menos en este término de aquí, se puede sacar factor común y B y quedaría beta por RC, y en este término quedaría beta más 1 por RE. Dicho esto, entonces esta es la corriente, el voltaje colector emisor, la corriente de base que ya la acabamos de calcular, y que la corriente de colector es en función de la corriente de base. Entonces ya tengo el punto de operación. Y es así como en unos circuitos de polarización uno puede llegar al punto de operación. En general estas ecuaciones ya están dadas, pero a veces es bueno entender de dónde salen. Y eso fue todo para este video.